El tema de hoy se llama rodeado. ¿Cómo es, iglesia? Y quiero que abra su Biblia en el Salmo capítulo 22, versículo 1, Salmo capítulo 22. Vamos a leer varios versículos ahí. Dice la Biblia, escuche que esto es una oración, un clamor. Y mire usted, a través de esta palabra trate de interpretar lo que hay en el corazón de este hombre que levanta esta oración. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Qué siente este hombre? Que Dios, ¿qué? Se fue, no está. Dios mío, versículo 2, clamo de día y no respondes, y de noche clamo y no hay para mí reposo. Versículo 12 dice, ojo con ese, me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de Basán me han cercado. ¿Cómo se sentía este hombre? Rodeado, cercado por fieras, por toros fuertes. Algo que sobrepasaba su capacidad de enfrentar. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Versículo 16, porque perros me han rodeado. Y escúcheme, cuando la Biblia habla de perros, no se imagine unos frespoodle ahí tiernos, sino que en Israel, en aquellos tiempos, los perros eran perros salvajes, ¿verdad? Animales salvajes. Y él dice: estoy rodeado por toros, por leones. Me siento rodeado por perros. Dice: me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Salmo 42, el salmista dice: porque me han rodeado. Vuelve y dice: me han rodeado. Vea cómo se siente él. Rodeado males. Me siento rodeado por males sin número. Me han alcanzado mis maldades. No puedo ¿qué? Grábese eso, no puedo ¿qué? Levantar la vista. Al sentirse él rodeado dice: no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Salmo 88. Sobre mí han pasado tus iras. Me oprimen tus terrores. Me han rodeado. Se siente rodeado de terrores. Fíjense en todo lo que se siente rodeado: de perros, de toros, de maldades, de terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. A una me han ¿qué? Cercado. Mire este otro. Porque boca de impío, versículo 2 del Salmo 109, y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han ¿qué? Rodeado con palabras de odio y pelearon contra mí sin causa. Mira el 61, 119. Compañía de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Y mire este versículo en el Nuevo Testamento que está hablando a los siervos de Dios. Dice: para que se muestren pacientes con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado ¿de qué? De debilidad. Entonces fíjese que todos estos versículos que le leí tienen una palabra en común.
estar rodeado. Rodeado de enemigos, rodeado de maldades, rodeado de palabras de odio, rodeados de debilidad, rodeados. Y cuando usted estudia la Biblia, se da cuenta que había una estrategia de guerra. Usted sabe que en el Antiguo Testamento se habla mucho de batallas, de guerras. Y dentro de eso, esas estrategias de guerra era el sitio. ¿El qué? El sitio. Y usted va a encontrar muchas veces, si tiene la Reina Valera, vinieron estos ejércitos y sitiaron esta ciudad, y sitiaron el pueblo de Dios, sitiaron a Judá. ¿Cómo era el sitio? Vamos a explicarlo aquí con un ejemplo. ¿Cómo estoy? Rodeado. Vea, de perros salvajes, véalos, de toros de Bazán, de cuadrilla de malignos, de palabras, de maldades, de debilidades. Aquí está, vea, rodeado. Y obviamente cuando uno está rodeado, o sea, pégase más. Ay, imagínense. ¿Ustedes me ven o no? Y para salir de acá, venga, déjeme salir un momentito. Venga para acá, Germán, venga para acá, Germán, ay, venga, ayúdeme con esta, Germancho. Métase allá, que usted va a hacer eso, rodéenlo, por favor. Eso. ¿Se acuerda de lo que decía el salmista? Me siento rodeado y no puedo levantar, ¿qué? Mi vista, no puedo ver. Entonces, fíjese que el sitio era una estrategia de guerra. Entonces, en esta estrategia de guerra lo que hacían era lo siguiente: rodear un pueblo, una nación, un ejército, aquí rodeado. Y ahí estaba ahí. Pero fíjense esto, quédense ahí, rodéenlo hasta que se desespere. Dice, escuche esto, lo que dice el diccionario sobre sitiar: poner un cerco a un lugar para lograr su ¿qué? Su rendición. Escuche, poner cerco a un lugar para lograr su rendición. Hacer que una persona no tenga más remedio que aceptar lo que se le propone o ceder. Dice acerca de sitiar: cercar a uno, cerrándole todas las salidas para atraparle u obligarle a ceder. Entonces fíjense que en esta estrategia de guerra, si usted estudia la Biblia, venía un ejército, no tenían ni que pelear. Lo único que ellos hacían era encerrar una ciudad, encerrar a una persona, sitiarlos. Y esa gente, y estas estrategias, si usted lea historias, batallas del pasado, se dará cuenta que podían quedarse semanas, meses y hasta años encerrando. ¿Cuál era el propósito? Que esa gente allá adentro se empezaba a desesperar, empezaban a quedarse sin comida, empezaban a quedarse en situaciones lamentables. De hecho, usted estudia en la Biblia que muchas veces las personas que estaban sitiadas empezaban a comerse sus propios hijos. ¿Cuántos han leído eso en la Biblia? Entonces imagínense, venga, yo me meto ahí. Hermano, yo le digo, venga, yo me voy a comer a Germán. Ustedes estamos desesperados, vea, por salir de acá. Y esto rodeando. ¡Ayuda! Y dice el salmista: no puedo levantar la vista. Y entraban en desesperación. Ahora sí, uy, no, esto es, qué desespero, déjelo ahí encerrado. ¿Siente calor? Espere que ya vamos. Entonces, muchas veces, aunque nosotros hoy en día no tenemos este tipo de situaciones, espiritualmente sí hay una estrategia contra nosotros del enemigo. Y no solamente del enemigo, de muchas cosas que vienen a nuestra vida a oprimirnos. Y muchas veces nos sentimos nosotros rodeados por problemas. Se juntan todas las cosas: vino una deuda, tuve un problema en la casa, tengo un problema con los hijos, vino una enfermedad, y empiezan a rodearnos circunstancias. Y esas circunstancias o esas cosas que nos rodean, el propósito es que nosotros
menguemos en nuestra fe, dudemos, desfallezcamos y finalmente nos rindamos. Muchas personas que son rodeadas por problemas terminan apartándose de la iglesia, apartándose de Dios, dudando, cuestionando, peleando. Fíjense que personas, un matrimonio así rodeado por problemas económicos, empiezan a pelear entre ellos, empieza a dañarse el hogar, rodeados por situaciones familiares, por lo que sea, empieza a desintegrar todo lo que está rodeado. Y hay un caso bíblico que yo quiero que usted y yo miremos, que está en Segunda de Reyes capítulo 6. ¿Están cansando? Mirá, déjenlo ahí, déjenlo ahí. Que está en Segunda de Reyes capítulo 6. Vamos a Segunda de Reyes capítulo 6. Fíjese esto, dice la Biblia, pongamos ahí el versículo. El rey de Siria ordenó y dijo: vayan y averigüen dónde está Eliseo. Un rey de una nación poderosa que está ensañado con atrapar a un hombre de Dios que se llamaba Eliseo, un profeta. Y dice: ¿dónde está? Búsquenlo para capturarlo. De repente se dan cuenta de su ubicación y dice: le avisaron al rey que Eliseo estaba en Dotán. Entonces dice el versículo 14: envió allí carros, caballos, un gran ejército, y llegaron ¿de qué? De noche. ¿Y qué hicieron? Rodearon ¿qué? Un pueblo, para atrapar ¿a cuántos hombres? A uno solo. Fíjese cómo es el enemigo. Y dice la Biblia que eso lo hicieron ¿a qué horas? En la noche. Pero dice el versículo 15: a la mañana siguiente, el sirviente del profeta, parece que el profeta no estaba solo, ¿estaba con quién? Venga, sirviente, levántese. Bueno, estamos dormidos, haga de cuenta que estamos dormidos por la noche, ni nos dimos cuenta que nos rodearon. Pero dice que a la mañana siguiente el sirviente, yo me voy a quedar dormido ahora sí, y usted despiértese. Eso. El sirviente del profeta se despertó temprano y cuando salió fuera vio, ¿qué fue lo que vio? Vio esto, vea. Un ejército con carros, con caballos, que rodeaban a Eliseo. ¿Y qué le dijo? Diga: maestro, ¿qué vamos a hacer? Pero con miedo. Maestro, ¿qué vamos a hacer? Pero como más asustado. ¿Cómo reaccionó él ante el sitio? Con temor. Pero fíjense que ahí estaba Eliseo. Yo soy Eliseo. Dice en el versículo 16: Eliseo le respondió: no tengas miedo, porque son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces fíjese usted que son dos hombres encerrados en una misma situación, uno lleno de temor, pero el otro con una convicción de fe, que era lo que él creía, que había más, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahora, en el versículo siguiente dice: luego Eliseo empezó a orar, pero fíjense que él no empieza a orar diciendo: Señor, ¿qué vamos a hacer? Estoy rodeado, tengo muchos problemas, ayúdame. Sino que él empieza a orar por el siervo que está asustado y le dice: Señor, te ruego que le ayudes, vea esta versión, le ayudes a darse cuenta de lo que sucede. Entonces fíjense que hay dos personas rodeadas, encerradas. Hay uno que está muy afligido, lleno de temor, lleno de miedo, pero hay otro que se está dando cuenta que está sucediendo algo que el otro no puede ver, y le dice: Señor, yo te pido que ayudes a mi siervo a darse cuenta de lo que sucede. Entonces Dios ayudó al sirviente, y este vio
que la montaña estaba llena de ¿qué? De caballos, de carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abras sus ojos, que él pueda, porque vea que cuando uno está rodeado, como decía el salmista, lo único que uno ve son problemas, lo único que uno ve son dificultades. Pero le dijo: Señor, que él pueda ver más allá. Ahora, ¿qué fue lo que él vio? He aquí que el monte estaba lleno de ¿qué? De gente de a caballo, de carros de fuego. Lo que usted está viendo aquí, ¿cuántos creen que eso está sucediendo verdaderamente en nuestras vidas siempre? Que estamos rodeados por un vallado de ángeles, por una cobertura espiritual. ¿Cuántos dicen amén a eso? A ver, démosle un aplauso a todos ellos. Salgamos de aquí. Ángeles, ayúdenme. Pero yo quiero que nos enfoquemos en esa parte que le decía: Señor, abre los ojos de mi siervo para que pueda ver más allá de este cerco, para que pueda ver más allá de los problemas. Porque fíjense que muchas veces en medio de las crisis, en medio de los problemas, hay muchas cosas que nosotros dejamos de ver. Y yo quiero hablarle por lo menos de 4 cosas que nosotros dejamos de ver cuando estamos encerrados por problemas económicos, sentimentales, emocionales, del matrimonio, de la familia, de salud, de lo que sea. Número 1, dejamos de ver el propósito de Dios. El propósito de Dios. Aquí nos está hablando de 2 hombres encerrados por soldados, por un ejército poderoso. Pero yo quiero mostrarle unos hombres que estuvieron encerrados, cómo reaccionaron. Y este fue el Señor Jesús con sus discípulos. Dice la Biblia que ellos de un momento a otro estaban orando en un lugar y de repente llegaron una cantidad de personas con palos, armados. Habían soldados, había, dice la Biblia, una turba, una multitud de gente, y rodearon al Señor Jesús y a sus discípulos. Fíjese lo que dice la Biblia, Mateo 26:50. Se acercó Judas y le dijo: Jesús, amigo, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron, todos los que tenían rodeado a Jesús, y lo agarraron, lo prendieron. Cuando eso sucede, dice la Biblia en el versículo 51, uno de los que estaban con Jesús, y si usted sabe quién es por los otros evangelios, fue Pedro, sacó la espada e intentó, en medio de su encerrona, en medio de estar encerrado, él trata de hacer algo desesperado, y lo único que hace es sacar una espada y le cortó una oreja al siervo del sumo sacerdote. Eso lo hizo él en su desespero, porque escúcheme, cuando nosotros estamos rodeados por problemas, encerrados por deudas, por situaciones, muchas veces no pensamos con claridad y empezamos a hacer barbaridades, a hacer locuras desesperadas. Y lo que hizo Pedro fue sacar la espada y lanzarla. Y cuando él hace esto, fíjese cómo reacciona Jesús. Jesús le dijo: guarda tu espada. Le dijo Jesús. Mire en medio de la encerrona cómo actuaba Jesús. Porque los que a hierro matan, a hierro mueren. Esta es la Nueva Versión Internacional. Y le dijo en el versículo 53 a Pedro: ¿crees que yo estoy asustado por esto, Pedro? ¿Tú crees que esto me tiene a mí preocupado? ¿Tú no crees que yo puedo acudir a mi Padre y al instante, escuche, al instante podría poner a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Mira lo que te veía Jesús. Mira que Jesús sabía lo mismo que Eliseo. Mira, si yo quiero, yo le pido al Padre, y aquí nos están rodeando una multitud,
pero Él puede enviar 12 batallones de ángeles a rodearnos, a hacer algo por nosotros. Mire cómo lo dice esta versión. Dice en versículo 53, no te das cuenta, ojo, no te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato. ¿Cuántos tienen esa misma convicción que Jesús? Ahora, pero en el versículo 54 dice Jesús, pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen que así como está pasando en este momento, así tiene que suceder? Escúcheme, lo que entendía Jesús es que en lo que estaba pasando había un propósito, y ese propósito se tiene que cumplir. Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos rodeados por problemas, por dificultades, por situaciones, cuando llegan las malas noticias, nos desesperamos, actuamos en nuestras fuerzas y nos vendamos nuestros ojos. No podemos ver que en medio de esa situación puede haber un propósito de Dios, que en lo que está pasando puede haber un propósito, y que lo que necesitamos es no desesperarnos, sino saber cuál es el propósito de Dios en esta situación. Como muchas veces lo hemos hablado, no preguntar por qué me está pasando esto, sino para qué me está pasando esto y cuál es el propósito en esta situación. Entonces muchas veces dejamos de ver, número uno, el propósito. Número dos, en medio de estar rodeados muchas veces en problemas, en situaciones, dejamos de ver la salida. La salida. Fíjese este problema que le pasó a una mujer con su hijo. Génesis 21:14. Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, lo dio a Agar poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Es una mujer que su esposo Abraham la suelta para que se vaya al desierto con su hijo, les da solamente una cantidad de agua, un pan, y se quedan en un desierto sin nadie que los proteja, sin ninguna provisión. Dice en el versículo 15, le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Cuando ella se ve en un desierto, sin provisión, sin protección, sin ayuda, sola, se desespera y pone al muchacho debajo de un arbusto y dice que se muera, nos vamos a morir aquí. Le entró la fatalidad, dice en el versículo 16, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho, ¿qué? Muera. ¿Qué pensaba ella que iba a pasar con el muchacho? Que se iba a morir. Entonces fíjese que muchas veces en medio de los problemas estamos enceguecidos y decimos, de aquí no vamos a salir, no hay salida, en este lugar vamos a aparecer, nuestro matrimonio no tiene salida, esta situación, esta deuda no tengo cómo pagarla. Y créame que mucha gente en medio de la desesperación, ¿usted por qué cree que una persona hoy en día recurre al suicidio? Y no son uno ni dos, son muchas y muchas las personas que terminan suicidándose hoy en día, que se tiran de un puente, que se pegan un disparo, que se toman unas pastas. ¿Por qué? Porque se sienten acorralados, porque no ven un propósito y porque no ven una salida para ellos. Y dice en el versículo 17, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas. Lo mismo que le dijo el profeta a su siervo que estaba asustado. No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. ¿Cuántos creen que Dios ha escuchado nuestras oraciones? Dile a la persona que está a tu lado, Dios ha escuchado tu oración. Pero mire lo que le dice en el versículo 18, levántate, no te quedes ahí postrada, levántate, alza al muchacho, sosténlo en tu mano,
porque yo haré de él una gran nación. Yo tengo con ustedes un propósito. Pero en el versículo 19 dice, ojo con esto. Entonces Dios, ¿qué hizo? Le abrió los ojos y vio una fuente de agua y llenó el odro de agua y dio de beber al muchacho. Pero ella había visto esa fuente antes, ¿o no? No lo había visto. Pero cuando Dios le abrió los ojos, ella pudo ver una salida para su problema. Fíjense que muchas veces nosotros estamos rodeados, encerrados en problemas, pero necesitamos, en vez de quejarnos, lamentarnos, desesperarnos, llenarnos de temor, de ansiedad, Señor, ábreme los ojos para ver tu salida. Y cuando Dios abrió los ojos, ella vio la salida, vio un lugar lleno de agua, provisión suficiente. Y dice la Biblia que Dios los sostuvo, les estuvo dando provisión en el desierto y les cumplió la promesa y los convirtió en una gran nación. Dice la Biblia en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación, ningún problema, ninguna circunstancia que no sea humana, pero fiel es Dios. Diga conmigo, yo tengo un Dios fiel. Dice que no los dejará ser tentados más de lo que ustedes puedan ¿qué? Resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, siempre que hay, la salida para que ustedes puedan soportar. Lo que está diciendo la Biblia es que Dios es fiel y nunca te va a poner en un problema, en una circunstancia, en una encerrona, en un sitio. Nunca va a dejar que tú seas rodeado por algo donde no haya una salida también. Es decir, que Dios dice, siempre en medio de cada problema, de cada situación, siempre Dios va a proveer una salida, porque Él es fiel. La cuestión es que muchas veces no la vemos, porque dejamos de ver el propósito, dejamos de ver la salida. Tercero, ¿qué dejamos de ver cuando estamos rodeados, encerrados por problemas? Dejamos de ver la promesa de Dios. Dice la Biblia en Hebreos 12, versículo 2, dice, fijemos nuestra mirada en ¿quién? En Jesús, en Jesús. Yo le pregunto una cosa, ¿será que Jesús tuvo problemas? ¿Será que Jesús tuvo aflicciones? ¿Será que Jesús tuvo sufrimientos? ¿Será que Jesús tuvo tentaciones? ¿Será que Jesús sintió hambre? ¿Será que Jesús tuvo tentación sexual? ¿Será que Jesús pasó por lo que nosotros hemos pasado o no? La Biblia dice que Él fue tentado en todo lo que nosotros hemos sido tentados, pero sin pecado. Ahora, ¿cómo hizo Jesús para vencer todo lo que venció? Gente que lo golpeaba, que lo escupía, que lo trataba mal, que le decía mentiras. Mire lo que dice la Biblia. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien empieza y termina nuestra fe. Él sufrió la muerte en la cruz, aceptó la humillación como si no fuera nada, es decir, pasó por todo lo que tuvo que pasar. Pero ¿por qué pudo hacerlo? Ahí está la respuesta. Pudo hacerlo por el gozo que le esperaba sentarse a la derecha del trono de Dios. Es decir, Él pudo pasar por todo lo que pasó porque Él tenía su confianza en lo que estaba delante, en la promesa de Dios, en el plan de Dios, en todo lo que iba a pasar después de ese momento. Mira, tú y yo podemos pasar por muchas situaciones, pero nosotros tenemos promesas de Dios. Y la Biblia dice que nosotros tenemos la promesa de la vida eterna, de la salvación, que estaremos en su presencia. Podríamos pasar en esta vida problema tras problema, desgracia tras desgracia, calamidad tras calamidad. Sin embargo, sabemos que vamos a entrar en el gozo de Dios. Sabemos que van a ser borradas todas nuestras lágrimas, van a ser secadas, y que vamos a vivir con Él por la eternidad. Que nos vamos a sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, en medio de los problemas tú no puedes dejar de ver el propósito,
No puedes dejar de ver la salida que Dios tiene y no puedes dejar de considerar la promesa que Él ha hecho a tu vida. Y que la Biblia dice que lo que Él promete con su boca, Él lo cumple con su mano. Que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Que lo que Él dijo, Él lo hará, no importa por lo que tú estés encerrado. Y número 4, en medio de estas encerronas, en medio de estar rodeado de situaciones, dejamos de ver nuestra cobertura espiritual, la cobertura de Dios. Volvamos al versículo. Dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo, de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Tú crees que si nosotros pudiéramos ver la cobertura espiritual que nosotros tenemos, estaríamos preocupados? ¿Estaríamos ansiosos? ¿Estaríamos temiendo? Seguro que no. Pero la cuestión es que no estamos viendo todo el respaldo de Dios que nosotros tenemos a nuestro favor. Dice la Biblia, hermano, que una de las personas que pasó por más grandes dificultades fue Job. Y aquí hemos hablado muchas veces de Job. Pero Job, aunque muchas veces no lo había visto, él era un hombre rodeado por Dios. Y lo que más me sorprende es que Satanás, su enemigo, el que quería hacerle daño, era el primero en ver lo que Job no veía: el cerco de protección de Dios que tenía sobre él. Dice Job 1, 9, 10: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Ese es un hombre que está rodeado y que Satanás sabía que él no podía pasar ese cerco de protección. Mire cómo lo dice en esta versión. Respondiendo Satanás al Señor dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa, de todo lo que tiene? Por todos lados has puesto una valla de protección. Dile a la persona que está a tu lado: Dios te tiene rodeado de igual manera. Dios tiene un cerco de protección. Y aunque tú te desesperes y estés afligido y estés temiendo lo peor, necesitas decirle: Señor, abre mis ojos en medio de este problema, porque yo quiero ver qué es lo que tú tienes alrededor de mi matrimonio, alrededor de mis hijos, alrededor de esta iglesia, alrededor de mis finanzas. Por eso el salmista decía en el Salmo 139, versículo 5, mire lo que dice el salmista: detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. ¿Cuántos pueden repetir eso delante de Dios en esta hora? Diga conmigo: detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Y por eso usted ve en la Biblia declaraciones de personas con toda su fe en Dios, como estas: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Por qué él puede decir esto? Porque sabe que está rodeado. Por eso decía el salmista: aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué uno puede decir eso? Porque uno sabe quién lo guarda, que hay un propósito, que siempre va a haber una salida, que siempre va a haber una promesa, que siempre va a haber un vallado de protección. Por eso hay versículos como este: aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás. Por eso hay versículos como este: aunque yo entre por las aguas no me anegarán. Aunque yo pase por el fuego no me quemará, ni la llama arderá en mí. Y todos estos versículos nos hablan de la protección de Dios, de cómo estamos rodeados. Aunque padre y madre me dejaren,
con todo Jehová me recogerá. La pregunta es, ¿será que tú y yo estamos creyendo en eso? ¿Será que estamos viendo el propósito? ¿Será que estamos viendo la salida? ¿Será que estamos viendo la promesa? ¿Será que estamos viendo nuestra cobertura? ¿O solo estamos viendo las dificultades, las montañas, los desiertos, los leones, los toros, las debilidades? Dice la Biblia, volvamos al texto. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y cuando los sirios, versículo 18, ya se acercaban para atacar a Eliseo, este oró a Dios diciendo: te ruego, Dios, que esta gente se quede ciega. Y toda la Biblia, mire lo que dice la Biblia, y todos los soldados de Siria se quedaron, ¿qué? Ciegos, tal como Eliseo le había pedido a Dios. Todos quedaron impotentes. ¿Qué puede hacer un guerrero por más poderoso que tenga si no tiene visión? Todos quedaron ciegos. Y dice la Biblia en el versículo 19: entonces Eliseo les dijo: este no es el camino, ni esta es la ciudad que ustedes están buscando. Síganme y los llevaré a donde está el hombre que buscan. Y ahí estaba Eliseo guiando un ejército de ciegos, guiándolos. Vengan por acá, sigan mi voz, síganme, síganme. Dice en el versículo 20: tan pronto como entraron allí, Eliseo oró: Dios, devuélveles la vista. Entonces Dios les devolvió la vista, y ellos se dieron cuenta que estaban ¿en dónde? En plena ciudad de Samaria. Ahora, estos que los estaban rodeando a ellos, ahora estaban siendo rodeados por un ejército, por el ejército del pueblo de Dios. Y dice en el versículo 21: cuando el rey de Israel, el rey del pueblo de Dios, vio al ejército de Siria, le preguntó a Eliseo: Señor, los mato a todos. Y Eliseo le contestó: no los mates. No se debe matar a los prisioneros de guerra. Dales pan para comer y agua para beber, y déjalos regresar a donde está su jefe. Y entonces el rey preparó un gran banquete para ellos. Como dice la Biblia: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Y eso fue lo que hizo. Les preparó un gran banquete, y después de que comieron y bebieron, los despidió. Entonces ellos volvieron a donde estaba su jefe. Y a partir de ese día, los sirios, escuche, nunca molestaron más al pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso fuerte al Señor. Escuche, mi amado, Dios les dio una victoria total sobre sus enemigos. Y yo estoy seguro que no importa lo que tú estés pasando, no importa el problema, yo sé lo que es estar encerrado, yo sé lo que es estar en dificultad, yo sé lo que es pasar un hambre, lo que es estar en problemas de salud. Todos, y yo sé que tú lo sabes de primera mano, tú has pasado por eso. Pero lo que Dios quiere hablarnos hoy es: no importa, no temas, lo que sea que estés pasando, no desmayes. No importa lo que esté rodeándote, no dejes de ver el propósito de Dios. Dios tiene un propósito. No dejes de ver la salida. A lo mejor tú dices: ¿qué hago? Dios tiene una salida. Pídele a Dios, órale al Señor que te muestre. Seguro que hay una estrategia, que hay un plan para tu matrimonio, para tus finanzas, para tus hijos, para esa enfermedad, para esa cita que necesitas. Hay una respuesta. No dejes de ver la promesa de Dios, que no importa lo que esté pasando, tu fin va a ser un fin de bendición. Y no dejes de ver tu cobertura. Dios te tiene rodeado, Dios te tiene protegido, y nunca te va a dejar, nunca te va a desamparar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele un aplauso fuerte al Señor. Póngase de pie, por favor. Todos vamos a estar orando. Cierre sus ojos. Vamos a clamar por toda situación, por todo problema, por toda enfermedad. Y vamos a creerle a Dios que esta va a ser una mañana de libertad, una mañana de sanidad. Levanta tus manos.
Y preséntale a Dios en esta hora tus situaciones, tus problemas, tus necesidades, tus aflicciones, lo que esté pasando en tu familia, en tus hijos. Quizás tengas problemas con tus hijos, hijos encerrados en el alcohol, encerrados en la droga, apartados de Dios. Vamos a clamarle a Dios y vamos a decirle: Dios, en el nombre poderoso de Jesús, creemos que esta va a ser una mañana de libertad, de respuesta. Todos levantemos nuestras manos, levantemos nuestras manos, levantemos nuestras manos y digamos: Dios, te presentamos todo. Vamos, hable con Dios, tiempo de orar con Dios, tiempo de hablar con Dios, tiempo de que usted le diga: Señor, aquí está mi vida, te presento mi dificultad, te presento mi situación, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Hay un pueblo que te busca, Señor. Aleluya, Dios, todos clamando, todos orando. Padre, en el nombre de Jesús, queremos orar por cada persona que en este momento se siente rodeada, Señor. Cada persona que en este momento, Señor, se pueda sentir en dificultad, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos, Padre, proclamando tu libertad, Señor. Que hoy, Padre, en medio de todo problema, se abren, Señor, los ojos de los ciegos. Se rompe toda venda que no está dejando ver, Señor, que hay un propósito de Dios en cada situación, en cada problema. En el nombre poderoso de Jesús, levantemos nuestras manos y digámosle: Señor, te entregamos toda situación, te entregamos todo problema. Dile: Señor, abre mis ojos para ver la salida. Padre, todo problema económico, toda deuda, toda escasez, todo desempleo, toda situación, Señor, por la que se esté pasando, en el nombre poderoso de Jesús, hoy clamamos, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tú traes respuesta, que tú muestras una salida, que tú das una estrategia. Padre amado, que como tú nos hablaste el jueves, va a venir una respuesta, una solución para ese problema, en el nombre poderoso de Jesús. Levanta tus manos y dile: Señor, en medio de toda situación, ayúdame a ver la promesa tuya sobre mis hijos, sobre mi matrimonio, sobre mi esposo. Quizás un esposo inconverso, una esposa inconversa. Dile: Señor, quiero ver la respuesta de Dios en mi esposo, la promesa de Dios en mis hijos. Hoy clamamos en el nombre poderoso de Jesús. Todos levantando las manos y diciéndole: Señor, abre mis ojos para ver la cobertura espiritual. Abre mis ojos para ver, Señor, que aunque esté rodeado de problemas, de dificultades, de situaciones, Señor, hay un cerco de protección, hay un vallado de ángeles. Señor, hay una provisión espiritual en el nombre poderoso de Jesús. Todos levantando nuestras manos. Aleluya. Así peleo mis batallas. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo fuerte. Así peleo mis batallas. En oración, en adoración, dígalo fuerte. Así peleo mis batallas. Todos levantando las manos. No desfallezcas, no temas. Dile: Señor, voy a confiar, voy a levantarme en fe. Así peleo mis batallas. Hay un pueblo que se levanta en fe creyendo, en oración, en adoración. Aunque vea que estoy rodeado, Señor, aunque vea que estoy rodeado y estoy rodeado por ti. Fuerte, vamos. Aunque vea que estoy rodeado y estoy rodeado por ti.
aunque vea que estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado, así peleo mis batallas. Vamos, levántate en adoración, pelea. Así peleo mis batallas. Sí, Señor, vamos a creer hoy que toda enfermedad se va, que toda atadura se rompe en el nombre de Jesús. Fuerte. Así peleo mis batallas. Que toda estrategia del enemigo tiene que retroceder. Peleo mis batallas. Todo principado, toda potestad, Señor, todo temor, todo sentimiento de fracaso, toda amargura se va. Vamos, así peleo mis batallas. Sí, Señor, victoria de Dios. Vamos a hacer algo en este momento. Yo quiero pedirte, mientras que estamos cantando, adorando, ponle la mano a la persona que está a tu lado y vamos a orar unos por otros. Ora por la persona que está a tu lado. Dile: Señor, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que oremos unos por otros para que seamos sanados, para que seamos perdonados. Señor, en el nombre de Jesús oramos por nuestros hermanos.